Muy pero muy buen día tengan todos mis hermanos de Iglesia de Vida para las Naciones. Es un privilegio nuevamente compartir con ustedes estos tiempos, estos espacios que Dios permite para traer su mensaje, para traer su palabra y podamos compartirlo con cada uno de ustedes. Así que prepárate, porque Dios va a hablar a nuestros corazones, a nuestras vidas, y para que la pongamos por obra. Mi hermano, en esta oportunidad quiero hablar acerca de la autoridad que hemos recibido nosotros como hijos de Dios. Cuando tú y yo venimos al conocimiento de Dios, cuando tú y yo venimos al arrepentimiento, tú y yo ya no somos más una criatura, somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, como esos hijos apartados de Dios y para Dios, recibimos unos beneficios. Dice por allí la palabra en San Lucas capítulo 9 verso 1. Mira lo que dice este texto tan hermoso. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre los demonios y para sanar enfermedades, y les envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Es muy particular porque yo sé que nos ha pasado a muchos de nosotros, donde vienen y nos buscan para que oremos por alguien. Ven, ora por mi tía, por mi mamá, por mi familia. Ora por alguien que está enfermo. Vienen y nos buscan, cuando la misma palabra de Dios dice que que tú y yo tenemos esa autoridad para hacerlo. Claro, y también dice orar los unos por los otros, claro que sí. Pero a lo que quiero llevarte es a que Dios a ti te dio ese poder, te dio esa autoridad para ser tú quien ores. Y algo tiene que pasar. Cada uno de nosotros tenemos una medida de fe. Tú que me estás escuchando ahí, tú tienes una medida de fe. Con esa medida que tienes de fe, con eso puedes hacer cosas muy grandes. Con eso puedes hacer demasiado. El tema es usar esa medida de fe, porque va a ser conforme hecho a tu fe. A tu fe va a ser hecho. Y como hijos, como esos hijos de Dios, el mismo Papá Dios nos va a escuchar y va a estar atento a nuestro clamor, a nuestra oración. Va a estar atento y va a responder. Yo lo he hecho. Yo he orado por situaciones. He orado por enfermedades, por dolencias, y he recibido la respuesta de Dios. Y aquí lo dice en San Lucas, pero en cada uno de esos evangelios nos está hablando de esa autoridad que nos ha sido dada. Mira también lo que dice por allí en San Marcos capítulo 16 verso 17. Mira lo que dice Marcos 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Verso 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Pero mira, al comienzo de este texto, esto lo está diciendo el mismo Jesús. Palabras de Jesús dichas a sus discípulos, a sus apóstoles. Y mira lo que decía: el que creyere, al que creyere. Muchos llegamos a ser esos hijos de Dios, pero llegamos con duda. Nos falta esa fe, activar ese grado de fe para poder que esto sobrenatural, lo podamos evidenciar en nuestras vidas. Yo me considero un hombre, un hijo de Dios, que le gusta lo sobrenatural, que le dice: Dios, yo quiero moverme en lo sobrenatural tuyo, porque quiero crecer y creer cada vez más en ese Dios, en lo que dice su palabra, en que yo oraré por enfermos y van a ser sanos, en que oraré por personas atribuladas y van a ser libres, que oraré por personas que están teniendo situaciones difíciles, duras, y algo tiene que pasar. Y te cuento algo, eso puede pasar y va a pasar en tu vida. Aplícalo. Aplica este mandato, aplícalo, y algo diferente va a pasar,
porque tú tienes esa autoridad es tuya, esa autoridad Dios a ti te la dio, esa autoridad debes de usarla y no permitas que el enemigo te robe esa autoridad. Anda, claro, sí, agradando a Dios, anda siendo obediente y úsala en tu casa, úsala con tu familia, úsala con los tuyos, usa la oración, porque Él está dispuesto a escucharte y a cumplir cada uno de los deseos de tu corazón. Pero ¿cómo estás caminando con Él? ¿Cómo estás? Si estás obedeciendo. Y muchos podrán decir, no, es que este mensaje, que esta palabra que era para los discípulos, era para los apóstoles. No, es aún para nosotros como hijos de Dios. Porque dice en Mateo 28, habla de la gran comisión, dice, id y haced discípulos a las naciones. Id y haced discípulos. Tú y yo somos discípulos. Tú y yo somos esos discípulos que hemos recibido esa, podríamos decirlo como ese premio, como esa herencia por ser hijos de Dios. Por ser esos hijos que creemos. Oraremos por los enfermos y ellos sanarán. Oraremos por las personas atribuladas y recibirán libertad. Todo va a ser hecho conforme al grado de fe. Lo único que necesitas es usarla, porque todos tenemos un grado de fe. Tú ahí donde estás tienes un grado de fe. Úsala y haz las pruebas. Empieza a orar, empieza a clamar, empieza a creerle a Dios que la sanidad vendrá a tu vida, que la sanidad vendrá a tu casa, a tu familia, que vendrá la restauración a tu hogar, que vendrá tu restauración espiritual, que vendrá tu momento. Pero debes de prepararte, debes de creer, debes de caminar y debes de poner por obra ese grado de fe. Mi hermano, Dios te bendiga, Dios te guarde, mi hermana, allí donde estás. Dile al Señor que te dé esa revelación para usar ese grado de fe que tienes, que es grande y es gran autoridad. Dios te bendiga, mi hermano, hasta una nueva oportunidad.